$5 millones. Esa era la fortuna personal de una actriz de televisión antes de conocer a un príncipe. Dinero suyo, ganado en un set de grabación, sin corona, sin apellido, sin permiso de nadie. 13 años de carrera, 5 millones limpios. La mujer que entró rica a la realeza financió su salida con la herencia de una suegra que jamás conoció. El fideicomiso de Diana de Gales pagó la fuga de una desconocida. De mujer independiente a vivir del pasado. El imperio de Meghan Markle hoy se cae a pedazos en tiempo real. Esta no es una defensa, tampoco un ataque, es una auditoría. Para entender qué le pasó a Meghan Markle, primero hay que entender una regla que la monarquía británica nunca escribió en ningún contrato, pero que gobierna la vida de toda mujer que se casa con ella. La regla es esta: una consorte real no tiene dinero, tiene acceso. Suena igual, pero no lo es. El acceso se otorga y se retira. El dinero se posee. La familia real británica maneja 3 fuentes distintas de fondos, y ninguna de las 3 pertenece a las personas que aparecen en las fotos. Está el Sovereign Grant, un porcentaje de las ganancias del Crown Estate que el Estado transfiere cada año para financiar los deberes oficiales de la monarquía. Está el Ducado de Cornualles, el portafolio privado que financia al heredero y a su familia directa. Y está el Ducado de Lancaster, que financia al monarca. Miles de millones de libras en tierras, propiedades, arte y joyas. Sobre el papel, no existe familia más rica en Occidente. Pero ninguno de esos activos es dinero personal de nadie. Son patrimonio del cargo. El monarca no puede vender el Crown Estate ni repartirlo. Lo administra, lo hereda quien ocupa el trono y lo entrega intacto al siguiente. Es una fortuna que se ve, se exhibe y se fotografía, pero que sus propios dueños no tocan. Ahora bajemos un escalón. Si el heredero no controla del todo su fortuna, ¿qué controla la esposa del segundo hijo del heredero? Nada, absolutamente nada. Cuando Kate Middleton se casó con Guillermo, entró a una estructura donde el dinero llegaba a través del Ducado de Cornualles, administrado por Carlos, para financiar a su hijo mayor. Kate no recibió un salario, Kate no recibió un patrimonio, Kate recibió acceso a un flujo que su suegro controlaba y que algún día su esposo controlaría, porque su esposo iba a ser rey. La dependencia de Kate tenía fecha de vencimiento, y esa fecha estaba escrita en la línea de sucesión. La de Meghan no. Meghan se casó con el segundo hijo, con el repuesto, con el hombre que la propia institución diseñó para existir por seguridad biológica y que en el reparto patrimonial siempre queda atrás. Harry nunca iba a heredar el ducado. Harry nunca iba a controlar el Crown Estate. Su lugar en la línea de sangre lo condenaba a depender de la generosidad de su padre, para siempre, sin fecha de vencimiento. Y Meghan se casó con esa dependencia. Firmó, sin que nadie se lo dijera con esas palabras, un contrato donde su nivel de vida quedaba sujeto a la voluntad de un hombre que no era su esposo, sino su suegro. Meghan Markle entró a esa institución con más independencia financiera real que cualquier mujer que se hubiera casado con la corona en un siglo. Y fue la primera en descubrir, con la firma todavía fresca, exactamente cuánto valía esa independencia del otro lado de la puerta. Nada. Porque un año antes de cruzarla, ella misma la había desmantelado pieza por pieza. Hagamos el inventario. Durante 7 temporadas, Meghan Markle interpretó a Rachel Zane en Suits. Cobraba alrededor de $50,000 por episodio, unos $450,000 al año. No era una fortuna de la realeza, era un salario alto de televisión, ganado con trabajo, cobrado cada temporada. Antes de eso había trabajado como modelo de maletines en Deal or No Deal. Había tenido papeles pequeños en General Hospital y cobró alrededor de $187,000 por Remember Me y $171 por The Candidate, ambas en 2010. Ninguno de esos trabajos la hizo rica, pero construyeron, año tras año, algo más importante que una cifra, el hábito de generar su propio ingreso. Y no se quedó en la actuación. Manejaba su propio blog de estilo de vida, The Tig, que le generaba ingresos por patrocinios y le construía algo más valioso todavía, una marca personal con audiencia propia. Firmó colecciones de ropa, hizo campañas publicitarias. Para 2017, su patrimonio personal se calculaba en unos $5 millones. Ahora la parte que casi nadie audita. En 2017, cuando se comprometió con el príncipe Harry, Meghan cerró The Tig.
Dejó la actuación, terminó sus contratos comerciales, renunció, voluntariamente y de golpe, a las 4 fuentes de ingreso que había construido durante 13 años. A cambio recibió un título, un palacio prestado y acceso a un flujo de dinero que no controlaba. Cambió 5 millones propios por un acceso ajeno. Esa es la transacción central de toda esta historia, y es la que ni sus defensores ni sus críticos calculan bien. Los críticos dicen que llegó a cazar una fortuna, los números dicen que llegó a entregar la suya, pero los defensores tampoco tienen razón, porque entregarla no fue un sacrificio noble, fue el peor negocio de su vida, y ella lo firmó con los ojos abiertos. La jaula que ya había atrapado a Diana 20 años antes, acababa de cerrarse otra vez. Y esta vez, la mujer que estaba dentro había pagado por la llave. Lo que ninguno de los dos sabía es que la institución ya estaba calculando, en silencio, cuánto les iba a costar quedarse, y que la factura no llegaría con el nombre de ellos, llegaría con el de un bebé que todavía no nacía. En 2018 empezó la campaña. La prensa sensacionalista británica trató a Meghan de una forma que no se parecía a nada de lo que había recibido Kate Middleton en su momento equivalente. Se comparó la manera en que Meghan comía un aguacate con el daño ambiental, mientras el mismo hábito en Kate se presentaba como saludable. Se la acusó de hacer llorar a Kate antes de la boda, versión que años después se supo era al revés. El patrón se repitió con tanta frecuencia que analistas de medios británicos documentaron una diferencia de tono sistemática entre cómo se cubría a una cuñada y a la otra. Pero eso es ruido. La auditoría va a otro lado. El problema real no era mediático, era estructural, y llegó con el embarazo de Archie. Aparecieron 2 decisiones que parecían administrativas y que en realidad eran contables. Primero, se decidió que Archie no recibiría el título de príncipe al nacer, algo que rompía con el protocolo esperado para un nieto del heredero. Segundo, y esta es la conexión que casi nadie hace correctamente, sin título, Archie no calificaba automáticamente para la protección de seguridad financiada por la corona. Hagamos la cuenta que la institución hizo en silencio. Sin título, no hay seguridad estatal. Sin seguridad estatal, la familia paga de su propio bolsillo. Y una escolta privada de nivel real cuesta cientos de miles de dólares al año, todos los años, indefinidamente. Ahora crucemos ese gasto con lo que Meghan había hecho un año antes. Cerró el blog, dejó la actuación, renunció a los contratos. Es decir, en el momento exacto en que le aparecía un gasto vitalicio de 6 cifras anuales, ella ya no tenía ingresos propios con que cubrirlo. Solo tenía el acceso que Carlos controlaba. Esa es la trampa completa, y es de una elegancia contable brutal. No hacía falta expulsar a nadie, no hacía falta un decreto ni un escándalo. Bastaba con negar un título para crear un gasto, y bastaba con controlar el flujo para decidir quién lo pagaba. La institución no le cerró la puerta a Meghan, le puso precio a quedarse dentro. Durante casi 3 años, la pareja pagó ese precio en silencio, hasta que decidieron dejar de pagarlo y contarlo todo frente a 17 millones de personas. Lo que nadie esperaba es que la revelación más grande de esa noche no la haría Meghan, la haría Harry, en una sola frase, sin querer, respondiendo a la pregunta más simple de todas: ¿con qué dinero se fueron? Enero de 2020. Harry y Meghan anuncian que dan un paso al costado como miembros de alto rango de la familia real. El mundo lo bautizó como el Mexit, y el nombre no es inocente. Le puso a ella la etiqueta de una decisión que la institución tomó también. A finales de marzo de 2020, el dinero que la familia recibía de los fondos privados de Carlos se cortó por completo. De un día para otro, el acceso desapareció. Auditemos el balance de Meghan en ese momento exacto. Ingresos propios, 0. Los había cerrado en 2017. Patrimonio propio disponible, el remanente de sus 5 millones, ya erosionado por 2 años sin facturar. Gastos inmediatos, mudanza internacional, casa en uno de los mercados más caros de Estados Unidos y seguridad privada para un bebé sin título y para una mujer perseguida por la prensa más agresiva del planeta. Los números no cierran, ni de cerca. Y entonces, el 7 de marzo de 2021, frente a más de 17 millones de espectadores solo en Estados Unidos, Meghan y Harry se sentaron con Oprah Winfrey. Meghan dijo en voz alta lo que llevaba meses insinuando, entrelazando en la misma frase 3 temas que hasta entonces parecían separados: el título, la seguridad
y el color de piel de su hijo. En los meses en que estaba embarazada, todo al mismo tiempo, teníamos la conversación de que no le darían seguridad, que no le darían un título, y también preocupaciones y conversaciones sobre qué tan oscura podría ser su piel. Oprah, en shock, solo atinó a preguntar quién estaba teniendo esa conversación. Meghan nunca reveló el nombre. Harry confirmó que la conversación existió, se negó a dar detalles, y más tarde aclaró que ni la reina Isabel ni el príncipe Felipe estuvieron involucrados. Pero el momento que importa para esta auditoría llegó después, y lo dijo él, no ella. Cuando le preguntaron cómo habían sobrevivido, cómo habían pagado la mudanza y la seguridad con el grifo cerrado, Harry no dijo Netflix, no dijo Spotify, no dijo Meghan. Tengo lo que mi madre me dejó, y sin eso, no habríamos podido hacer esto. Ahí está. Esa es la cifra que lo cambia todo. Diana de Gales murió el 31 de agosto de 1997 en un túnel de París, a los 36 años, huyendo de los paparazzi. Dejó un patrimonio que rondaba los 21 millones de libras, unos 31 millones y medio de dólares de la época, construido en gran parte con el acuerdo de divorcio que le arrancó a la corona. Después de los impuestos de herencia, el neto bajó a unos 17 millones de libras. Y no lo dejó a la corona, ni a Carlos, ni a la institución que la había vigilado y limitado hasta el final. Lo blindó en un fideicomiso, dividido en partes iguales, para Guillermo y Harry. Diana construyó un muro legal alrededor de esa herencia, para que ni siquiera el padre de sus hijos pudiera redirigir los fondos hacia los canales de la corona. Fue el acto de una mujer que conocía el sistema desde adentro, que había vivido en la jaula y sabía exactamente cómo se abría. 23 años después, ese dinero pagó la mudanza a California y la seguridad de una mujer que Diana nunca conoció. Una actriz estadounidense que en 1997 tenía 16 años y ni la más remota idea de que existía la familia Windsor. Y aquí está la incomodidad que nadie quiere nombrar. Diana blindó ese fideicomiso para proteger a su hijo. Nadie le preguntó, porque nadie podía preguntarle, si también quería financiar el matrimonio de su hijo, la casa de su hijo y la salida de una mujer que ella jamás eligió como nuera. Diana no dejó ese dinero para dos, lo dejó para uno, y el que decidió repartirlo fue el único que quedaba vivo para decidirlo. La respuesta oficial de Buckingham tardó 2 días, 61 palabras a nombre de la reina Isabel. La familia entera estaba entristecida, los temas planteados eran preocupantes. Pero la línea que quedó grabada fue otra, la de que algunos recuerdos pueden variar, pero se toman muy en serio. Según versiones de biógrafos reales que el palacio nunca confirmó, habría sido la propia Kate quien insistió en incluirla. No era un desacuerdo de familia, era la institución protegiendo su versión antes que a las personas. Otra vez. Pero mientras Buckingham contaba palabras, Meghan ya estaba contando algo más urgente. ¿Cuánto le quedaba del dinero de Diana? Y la respuesta era que no mucho. Lo que hizo con los 5 años siguientes es la parte de esta historia que todavía se está escribiendo, y no está saliendo como ella prometió. Con el acceso cerrado y la herencia de Diana consumiéndose, Meghan hizo lo único que podía hacer, volver a lo que sabía, construir marca. En septiembre de 2020, un contrato con Netflix reportado en $100 millones. En diciembre del mismo año, un acuerdo con Spotify por unos 20 millones. Empecemos por Spotify. El acuerdo, pensado para múltiples series, produjo un solo podcast. Archetypes llegó al número 1 en varios países, pero no bastó. En junio de 2023, Spotify y Archwell Audio terminaron el acuerdo de mutuo acuerdo, según el comunicado oficial, después de que la pareja no cumpliera con los objetivos de producción pactados. Un ejecutivo de la propia Spotify llegó a calificarlos públicamente, en su propio podcast, de poco menos que estafadores. 20 millones firmados, 12 episodios entregados. Con Netflix la caída fue más lenta, y por eso más reveladora. Aquí hay que seguir la cronología con precisión, porque casi todos la cuentan mal. El 17 de julio de 2025, Netflix publicó su reporte de audiencias del primer semestre. Los números fueron demoledores. With Love, Meghan, su serie de estilo de vida, apareció en el puesto 383, con 5.3 millones de vistas. Polo, la serie de Harry, en el puesto 3.436, con 500.000 vistas.
5 días después, el 22 de julio, The Sun reportó que el contrato de 100 millones no sería renovado al vencer en septiembre. People lo confirmó con una fuente de Hollywood. La versión oficial que circuló fue que no había animosidad, que las cosas simplemente habían seguido su curso. La versión de la fuente citada por The Sun fue más seca. El trato estaba hecho, no se harían más programas. Netflix sentía que ya había obtenido de la pareja todo lo que podía obtener. Y entonces, en agosto de 2025, ocurrió el giro que casi nadie leyó bien. Netflix anunció que extendía su asociación creativa con Archwell Productions mediante un acuerdo multianual de primera mirada. Sonaba a renovación, no lo era. Un acuerdo global de exclusividad convertido en un acuerdo de primera mirada es una rebaja, y la industria lo sabe. Es exactamente el mismo movimiento que Netflix había hecho poco antes con los Obama. En ambos casos, la exclusividad desapareció. Pero hay un detalle en ese acuerdo de agosto que cambia toda la lectura del año siguiente. Como parte de esa rebaja, Netflix incorporó por primera vez a As Ever, la marca de estilo de vida de Meghan, lanzada meses antes junto con su serie. La marca no nació con Netflix adentro. Netflix entró cuando el contrato grande ya se había caído. Traducción contable. La marca personal de Meghan no fue una expansión triunfal. Fue lo que quedó sobre la mesa cuando el negocio original se desarmó. Y la filantropía, que era el argumento moral de todo el proyecto, tampoco cerró. Según su declaración fiscal de 2024, la Archwell Foundation registró ingresos totales por $2.59 millones frente a gastos de $5.11 millones, un déficit superior a $2,5 millones contra un superávit de $2.4 millones el año anterior. En diciembre de 2025, la pareja anunció el rebranding. La Archwell Foundation pasaba a llamarse Archwell Philanthropies, bajo un modelo de patrocinio fiscal. 3 empleados perdieron su puesto, incluida la directora de programas y operaciones, con un salario de $146,000 anuales. Y hay un dato que no viene de ningún tabloide. Charity Watch, una organización independiente de vigilancia de obras benéficas, declaró que no puede emitir una calificación sobre Archwell Philanthropies. El motivo: la organización declara en sus formularios fiscales que sus estados financieros son auditados de forma independiente, pero se ha negado repetidamente a entregar esas auditorías cuando Charity Watch se las ha solicitado. La última solicitud fue enviada por correo el 6 de enero de 2026. No hubo respuesta. Tampoco la hubo a las solicitudes previas de enero y diciembre de 2024. Una fundación que dice auditarse, pero no muestra la auditoría. La lección contable es incómoda, pero es real. El nombre Sussex atrae cámaras, pero no atrae donaciones al mismo ritmo que genera gastos. Y sin embargo, hay un renglón en este balance que se comportó distinto. As Ever se lanzó con té, mermelada, miel y mezclas para hornear. El primer lote de mermelada se agotó en menos de una hora. Fue el primer momento en 5 años en que el público no compró una historia de agravio. Compró un producto de $14. El 14 de octubre de 2025, en el Fortune Most Powerful Women Summit en Washington, Meghan habló por primera vez en público del acuerdo con Netflix. Habló de balance entre vida y trabajo. Habló de acompañar a su hijo a las excursiones escolares. Habló como fundadora. 5 meses después, el 6 de marzo de 2026, Netflix anunció que se retiraba como inversionista de capital de As Ever. Y aquí las dos versiones se separan de una forma que vale la pena mirar de cerca, porque las dos son técnicamente verdaderas. El comunicado oficial de Netflix dice que la pasión de Meghan inspiró la creación de la marca, que están contentos de haber ayudado a hacerla realidad y que, como siempre fue la intención, ella seguirá creciéndola de forma independiente. El comunicado de As Ever dice que están agradecidos por la sociedad durante el lanzamiento y el primer año, que han tenido un crecimiento significativo y rápido, y que la marca ya está lista para sostenerse sola. La otra versión no lleva comunicado ni nombre. Según una fuente anónima citada por Us Weekly, Netflix cortó porque el programa no estaba rindiendo bien, y la plataforma habría terminado regalando el producto sobrante a sus propios empleados. Eso no está confirmado por ninguna de las dos partes. Y hay que decirlo con esas palabras. Es una versión de pasillo, no un hecho documentado. Pero hay algo que sí es un hecho, y no necesita fuente anónima. Netflix, en menos de 12 meses, degradó el contrato de la pareja,
canceló su serie insignia y retiró su capital de la marca. 3 decisiones en la misma dirección. Ninguna empresa hace eso 3 veces por casualidad. Hoy, el patrimonio combinado de Harry y Meghan se estima en unos $60 millones, según Celebrity Net Worth. Es importante subrayar 2 cosas sobre esa cifra. Es una estimación de una firma de seguimiento, no una declaración patrimonial, y es la cifra de los 2 juntos, no la de ella sola. Harry entró al matrimonio con unos 20 millones, en buena parte provenientes de fideicomisos familiares. Meghan entró con 5. En dólares brutos, la sociedad creció. En dólares limpios, la pregunta es otra. ¿Cuánto de esos 60 millones existiría si una mujer no hubiera muerto en 1997, dejando un fideicomiso blindado? Porque el capital semilla de todo el imperio Sussex, la mudanza, la casa, la seguridad, los primeros años sin ingreso, no salió de Netflix, ni de Spotify, ni de As Ever. Salió de París, de un túnel y de una decisión que Diana tomó cuando Meghan Markle tenía 16 años. Cerremos el libro contable. Meghan Markle entró a la familia real con $5 millones propios y hoy comparte una fortuna estimada en 60. En cualquier hoja de cálculo, eso es una ganancia. Pero entre una cifra y la otra, hay 3 años en los que una mujer que no le debía nada a nadie tuvo que estirar la mano hacia un fideicomiso que no llevaba su nombre para poder irse. Diana blindó ese dinero pensando en un hijo. Sabía lo que era vivir en la jaula, sabía lo que le esperaba al segundo hijo, y le dejó la única llave que la corona no podía confiscar. Diana no predijo el Brexit. Diana no imaginó a una actriz estadounidense. Diana diseñó una salida y la dejó lista 23 años antes de que nadie supiera que haría falta. Y esa salida, que era para uno, terminó usándose para 2. La ironía final no es que Meghan tocara ese dinero, es que necesitara tocarlo, porque la única mujer en un siglo que llegó a esa familia sin necesitarla económicamente, fue también la única que terminó dependiendo de una herencia ajena para poder salir. Kate se casó con el heredero y nunca tendrá dinero propio, pero nunca lo va a necesitar. Meghan se casó con el repuesto, entregó el suyo, y descubrió demasiado tarde que en esa familia, la única fortuna que de verdad te pertenece es la que alguien blindó antes de morir. Diana compró la libertad de su hijo. Sin saberlo, compró también la de una desconocida. Y ese dinero, el único limpio en toda esta historia, ya se acabó. Lo que queda ahora es una marca de mermeladas, un contrato degradado, una fundación que no enseña sus auditorías y una mujer que otra vez tiene que ganarse la vida sola. Igual que hace 13 años, pero sin The Tig, sin Suits y con el apellido más caro del mundo colgado del cuello,